pies y darle lectura a Génesis 49, 22 al 24. Leemos la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Padre, te damos gracias por tu palabra que ya es bendita, que ella trae frutos, Señor, que hacer la obra para lo cual ella es enviada, que da fruto al 100%, Señor. Espíritu Santo, haznos recordar esta palabra en el tiempo de angustia, de prueba, de lucha, de necesidad y como ánimo para seguir adelante. Que tu palabra, Señor, haga la obra para la cual ella es enviada, Señor, y que la guardemos, la atesoremos y la pongamos por obra, te pido, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús, Señor. Y te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida, por lo que haces y por lo que harás. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. El tema de hoy es el Dios que me hace, que me restaura. El Dios que me restaura. Es el tema para esta mañana. Yo sé que ya muchos hemos escuchado alguna prédica, leído en la palabra del Señor, y de alguna manera no entraré en detalle en la vida de José. Y al Señor darme esta mañana esta palabra, el Dios que me restaura. Yo al tan solo leer esos versículos, yo decía, wow, Señor, como de aquí de la pura vida de José y en estas palabras como que se pudiera sacar un estudio extendido. Como de esos estudios que quisieras irte paso por paso y saborearte palabra por palabra, punto por punto. A mí la vida de José es una de las vidas que me bendice mucho. La vida de él en la palabra del Señor, el ejemplo de lo que Dios hace, lo que aún representa también él en la palabra del Señor, es algo que me es de mucha bendición. Y yo meditaba un poco, yo decía, si no fuéramos, cuando yo leo a José, yo me siento que es como cuando me dijeran, vete a tu genealogía, vete a ver la historia de tu abuelo, de tu padre, de tu bisabuelo, porque así mismo es como yo me siento, como una historia que yo me siento tan identificada con la palabra del Señor, en todo lo que habla de la vida de José. Y le voy a ir explicando poco a poquito, ¿verdad? El por qué es tan bueno que nos metamos a la palabra y el que tú te hagas parte de la palabra, porque la palabra se ha encarnado, que es Cristo, y Él se nos ha metido dentro. Entonces esta palabra es viva, es eficaz. Y cuando tú te metes a la Biblia, tú te ves como navegando por aquellas tierras, por aquellos lugares. Y yo veo a José como una de las cosas que primero y de todo me impacta la vida de José. Primero que nada, él fue amado de su padre, amado de su padre, amado de su madre, pero le hacen una distinción. 12 eran hermanos en total, pero a José se le da una túnica de colores. Y a ti y a mí, yo sé que muchos dicen este comentario y dicen, para Dios no hay predilectos, hijos favoritos. Pero yo le voy a decir una cosa, yo no le voy a decir si lo hay o no lo hay. Lo que yo le voy a decir es que la Biblia sí me marca, que Dios marca a ciertas personas para algo específico, como la vida de José. De los 12 hermanos, Dios ahí está diciendo, de los 12, en ti tengo a alguien distinto. Le voy a mencionar 2 más. Por eso le digo yo que yo me quedo callada cuando oigo eso. En parte estoy de acuerdo, en parte no lo estoy. Y le voy a decir por qué. La Biblia me habla de un José que le llamaron José el soñador. Su vida él la sueña. En esa área me siento identificada con él. Porque mi vida, lo que yo he vivido, yo lo he soñado antes de vivir. Y aunque pasen los años, yo veo el cumplimiento cabal. Lo que Dios me da en sueños, se cumple.
lo que Dios me va dando en sueño, me lo iba avisando. Y cuando yo empecé a experimentar esto a mi edad temprana, en mi adolescencia, a los 17, 18 años, yo empiezo a ver que hay un sueño que marca la historia y el rumbo de mi vida. En ese sueño, Dios me hace saber que vamos el padre de mis hijas y yo por un camino y una tía nos acompaña, una tía mía. De pronto yo veo que vamos por ese camino y ese camino se vuelve una Y y se divide en dos. Y en ese camino, cuando vamos ahí, yo volteo hacia atrás y ya no está el padre de mis hijas. Y ese camino, Dios me mostraba el camino que yo iba a vivir, un camino de espinas, de abrojos, de cosas que me iban a hacer contrarias. Y en ese sueño en particular, Dios me decía, con voz en el sueño, me decía que tomara un atajo para ir a la escuela que yo fui a la primaria. Me decía el Señor que fuera a la escuela. Y en el sueño yo decía, y yo quería tomar un atajo. Yo era la que quería tomar un atajo. Porque cuando nosotros nos íbamos a la escuela, pasábamos por un camino donde llegábamos así como atravesado, más rápido. Pero cuando ya pusieron las bardas, querían que entráramos por la entrada, ¿verdad? O sea, usted sabe que allá las escuelas las dividen como con unas rejitas como las que están por acá enfrente, pero altas. Y sin embargo, cuando ya estábamos impuestos, pues nosotros seguíamos por el atajo. Y ese mismo sueño yo lo vi, yo miré la escuela tal y como estaba el lugar, y yo me quería ir por el atajo, y Dios me decía, no, vete a rodear, vete y rodea. Yo le decía, pero ¿por qué si por acá llego más rápido? ¿Pero por qué si por acá llego más pronto? Él me decía, no, vete y rodea. Y me daba instrucciones. Y me decía, vas a encontrarte espinas, vas a encontrarte abrojos, vas a batallar, vas a sufrir, vas a creer que no vas a llegar, pero ciertamente llegarás. Y cuando yo me fui, tal y así me pasó, yo me miraba con esas espinas, después miraba yo hasta como un lodazal, después yo miraba una cosa tremenda y yo como que queriendo salir de ese lodo y no podía. De pronto cuando salgo ya me empiezan, ya no esa escena, se acaba esa escena y entra una nueva escena. Y en esa nueva escena yo miraba a una persona y esta persona estaba como bien gozoso testificando de Cristo. Decía, no, es que mira que Cristo salva y mira, Cristo te quiere ayudar. Y Cristo, entonces cuando él decía todo eso, la gente cuando él le decía, yo miraba que estaban hacia lo que era como una casa a la mesa. Y yo miraba que eran familiares de él porque se le parecían. De pronto yo ya veo que esa persona como que se le va acabando el ánimo de predicar y testificar porque nadie le hacía caso, otros lo ignoraban, otros se burlaban. Y de pronto tocan a la puerta y entran unos soldados, unos oficiales. Y empiezan ahí a decir. Y cuando él se ve que viene esta autoridad, él empieza a temblar y a casi llorar allí. Y le decía, como quien querían ver si de verdad esa gente era gente de Dios, gente cristiana. Pero lo llevan a un lugar, se los lleva a él a un lugar. Y cuando le llevan a ese lugar está un fango. Cuando está ese fango, ese lodazal, se oye a alguien que está cantando y alabando a Dios a la distancia. Y cuando están subiendo era como un cordón. Sacan desde el lodo un costal, abren el costal y ahí está un hombre alabando a Dios y glorificando. Y apunta al que testificaba con mucho ánimo. Y le decía, ¿y tú crees que así tú vas a servir a Dios? ¿Y tú crees que así tú vas a testificar a Dios? Cuando a Dios se le alaba y se le glorifica en todo momento y en todo lugar. A Dios se le da la gloria en todo lugar. Y él mismo cerraba el saco y se metía él mismo al fango. Entonces yo me despierto de ese sueño. Y yo le digo, Señor, que me enseñó mi madre a que cuando yo tuviera un sueño, que era muy marcado el sueño, que era un sueño de Dios, me iba a ser claro y lo iba a recordar y que yo le pidiera a Dios la interpretación. Y el sueño era más que claro, no lo he olvidado. Han pasado muchos años y yo no he olvidado el sueño. Y yo me pongo de rodillas y le empiezo a orar al Señor y me empieza a hablar mi Dios y me dice, hija mía, a ti te gustan las cosas fáciles. Por eso es que tú mirabas que tú te querías ir por el atajo. A ti, Ana, no te gusta sufrir. A ti no te gusta batallar. A ti no te gusta padecer. Tú no quieres sufrir. Me dijo, pero yo te he dicho que pases por un camino el cual te va a ser difícil. Vas a pasar por espinas, va a haber abrojos, va a haber momentos que vas a sentir que no vas a poder ni llegar. Sentirás que ni siquiera llegarás a donde tienes que llegar, a tu meta. Y me decía el Señor, y le decía yo al Señor, cuando me mostraba sobre esa Y y miraba yo al papá de mis hijas, y el Señor ahí fue por primera vez que me dijo
que realmente él ya no... Yo en ese tiempo estaba casada y siempre lo he dicho como un paréntesis. Si alguien hubiera tomado una cámara y hubiera tomado un video sobre mi hogar, hubieran dicho, esta es la mujer más feliz del mundo, qué hogar tan feliz, qué hombre que tanto la ama, qué bonito esto. Entonces nadie se hubiera imaginado que yo iba a quedar sin mi esposo, que tal y como Dios me mostraba en el sueño, quedaría sin él, que ciertamente esa Y sucedería. Y que aunque yo me miraba tan feliz y tan contenta, Dios me estaba diciendo, las cosas no son como tú piensas. Aquí va a haber un abandono. Aquí va a haber una persona que te va a traicionar. Aquí hay una persona que yo estoy viendo su corazón delante de años delante, meses delante. Y tú vas a sufrir por eso. Pero tú tienes que entender que ese no es tu destino final. Tú vas a seguir en el camino, aunque sufras, aunque llores, aunque sientas que no puedes. Y le decía yo, Señor, y esa persona que estaba testificando a la gente, me dijo, esa eres tú, porque en mí estaba el deseo de servirle al Señor, ¿verdad? Pero muchas veces empezamos sirviéndole, pero con dudas, con temores, con interrogantes, como quien dice, como que sientes que no puedes o no sabes cómo hacerlo, y realmente no sabemos. Pero me decía el Señor, y le dije, ¿y el que salía de debajo del costal? ¿Quién es esa persona? Me dijo el Señor, esa también eres tú. Me dijo, Ana, dentro de ti hay otra Ana. A ella es a la que quiero ver al final de la prueba, al final de la lucha. Una que me alabe y me glorifique en todo momento y en todo lugar. O sea, Dios me estaba diciendo, yo voy a transformar la que se pueda tener entusiasmo, la que se pueda gozar, la que pueda servirme, por la que de verdad me va a servir, por esa persona que hay en ti, una que no va a estar por si la circunstancia es buena me va a servir, si la circunstancia es mala se va a alejar de mí, no, sino que Dios quiere de nosotros que le sirvamos en todo momento y en todo lugar. Cuando la Biblia aquí me habla de José, me habla de que él es rama fructífera. Él es una vida restaurada por Dios. Déjeme le explico por qué. Porque la vida te va a dar golpes donde Dios te dice eso, pero te sucede todo lo contrario a lo que Dios te dijo. La vida vas a pasar por momentos donde te vas a cuestionar, pero esta palabra de verdad venía de Dios. ¿De verdad es Dios en el asunto? ¿O será que yo me equivoqué? ¿O será que yo como pensaba yo, y se lo digo en mis palabras, la he regado tanto en la vida, me he equivocado tanto, que de verdad yo arruiné el plan de Dios para mi vida? ¿Será que Dios sí quería esto, pero yo me fui por este otro camino? Va a haber momentos en la vida donde vas a sentir como que te pusieran en una rueda y te dieran vueltas y vueltas y tú pierdes el control de tu vida. Va a haber momentos en nuestra vida donde tú dices, Señor, aquí de verdad que sí tú tenías todas las cosas buenas para mí, como a mí me pasó, pero yo eché a perder todo. Y no sabiendo yo que la palabra dice que yo soy una masa en las manos del alfarero, un barro en las manos del alfarero, y que Él le va a dar forma, y que todo lo que en mí no es de acuerdo a su voluntad, Él lo va a deshacer, hasta formar de ese vaso un barro para su honra y su gloria. Pero ¿qué quiere decir eso? Voy a pasar por el proceso de ser formada, ¿verdad? Dios tiene que formar carácter en nosotros. Voy a pasar por el proceso del fuego, para que todo aquello que no des parte del vaso sea quitado. Y voy a tener que pasar por el fuego de una vez que ya está el vaso terminado, ver que sí sea para el uso que realmente Dios le ha dicho que es. Muchas veces en la vida nos vamos a sentir como José. Usted se puede imaginar a José, pero Dios me dio un sueño. Y él podría culparse a su imprudencia, por así decirlo, o a su falta de conocimiento de lo que había en los corazones de sus hermanos, de su ignorancia. Él podría decir, pero es que yo me equivoqué porque yo no le debí contar a mis hermanos. ¿Se equivocaría acaso mi padre que me hizo esa túnica y mis hermanos empezaron a tener envidia de mí? Porque a veces vas a culpar las circunstancias a tu alrededor o la gente que te favorece. ¿No te pasa que aún en un empleo te dan una gracia y un favor y todo estaba bien cuando eras del montón? Todo estaba bien mientras tú eras un trabajador igual que los demás. Pero en el momento que te empezaron a dar reconocimiento, ¿qué pasa? Oh, las envidias, la crítica, la murmuración. Y eso es lo que precisamente Satanás siempre hace, porque yo le voy a decir una cosa, yo lo viví. Yo estaba asistiendo a una iglesia donde yo era una más sentada a la banca. Pero lo que ellos no sabían es que como la hormiga tú no te puedes quedar nomás sentado. Tú te tienes que parar y tú tienes que trabajar. Yo tengo una tierra que trabajar. Esa tierra yo la sigo trabajando, por esa tierra lloro, por esa tierra siembro mis lágrimas, porque mi tierra se llama mi hogar, mi familia, mi parentela. Yo le pido al Señor por esa tierra que sea sanada.
Pero cuando yo terminaba el domingo, mucha gente termina el domingo, yo ya cumplí con Dios, yo ya fui, ya lavé, ya canté, ya busqué de Dios, aquí se acabó mi obra, bye bye, te veo Dios el próximo miércoles o el próximo domingo. Y ese no era mi caso. Mi caso era que el Espíritu Santo de Dios trabajaba en mí de tal manera que me decía, ve y visita a tu hija fulana, ahora ve y visita a sutana, ahora ve y dale esta palabra a aquella, y ahora ve y dile a aquella que esto es lo que quiero de ella. No me era fácil, pero yo trabajaba durante la semana. Es decir, que al poco tiempo, porque tú no te das cuenta del tiempo, es Dios el que tiene los tiempos en sus manos, la palabra de Dios empezó a trabajar. Y créanme que aunque mis hijas que yo decía, esta o aquella hija, yo no me la imaginaba ni siquiera en los caminos de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Me sorprende Dios porque trae a esta, trae a aquella, trae a la otra. Y empieza Dios a hacer un mover tan hermoso. Y empieza Dios, pero vuelvo y le digo, la Biblia me habla que Dios me restaura, Dios me restituye, pero hay una acción que nosotros tenemos que hacer. Y para yo ver el fruto de la obra de Dios, yo tenía en la semana trabajo por hacer. Yo iba y visitaba, yo oraba, yo le reconvenía a una, aunque se me enojara, iba y aconsejaba a la otra, aunque no me tomara el consejo, y a veces se me enojaron, muchas veces se me enojaron, pero muchas veces es ahí donde nos detenemos en el trabajo en el Señor, porque se va a enojar, porque yo sé que no le va a parecer, porque esta palabra le va a agradar. Who cares? ¿A quién le importa? Tú tienes que obedecer al Señor, tú tienes que dar esa palabra, tú tienes que dar ese mensaje porque no era mi mensaje, ni era mi pensar, ni era mi sentir, era el sentir del Espíritu de Dios, porque Él sabía lo que obraría en cada vida, en cada corazón. ¿Y qué pasó? Que no pasaron ni una vuelta de semanas cuando de pronto ya mis hijas danzaban en la presencia del Señor, se gozaban, era una cosa hermosísima, se empezaron a levantar ya. Las que miraban de lejos, las que criticaban, los que murmuraban, los que chismeaban, los que venían y preguntaban. Al poco, tú estás sentada en tu banca, nadie te va a decir nada. Pero el día que tú te levantes a trabajar para Dios, ese día espera ojitos no muy agradables. Ese día espera miradas desagradables. Ese día espera que todo se vuelva en tu contra. Y debes estar preparado, ¿sabías? Parte de mi misión en esta tierra es hacerle saber a las personas que no la tenemos fácil. Yo le agradezco tanto a Dios porque no me la ha puesto fácil todo mi caminar en Él, toda mi vida. Toda mi vida, desde que yo tengo uso de razón, ha sido una vida que para tener lo que yo quiero tener me cuesta ganarlo. Pero no es que me cueste a mí, es que la gracia de Dios me lo da, pero me dice el Señor, como que yo quiero que te esfuerces tú. Como que yo quiero que tú colabores conmigo, porque a eso nos llama la palabra, colaborar con el Señor. Muchas veces que estamos orando oraciones que no ponemos atención en lo que oramos y estamos queriendo que Dios haga todo por nosotros. Señor, haz esto, Señor, mira esto, cámbialo, transfórmalo. Y el Señor dice, ajá, tú eres gran parte de esa transformación. Cállate la boca cuando te tienes que callar. Sonríe cuando tienes que sonreír. Sí. Tú eres gran parte de esa transformación. ¿Tú quieres que yo lo cambie? Perfecto. A ver, vamos a sentarnos tú y yo. Primero que nada, entiende que tú no lo vas a cambiar. ¿A quién le estás diciendo que lo cambie? A mí, ¿verdad? Déjame cambiarlo. Déjame que sea yo. Déjame pongo un cordón amarillo y digo esta zona privada de trabajo. No te metas aquí. Y te lo digo porque lo he vivido. Yo lo viví con una de mis hijas. Yo miraba al Señor como alguien que constructor, casco de constructor y todo, en una de mis hijas. Y es la que ha sido hasta ahorita la que pareciera la más que no quiere, pero ya está Dios obrando en ella. Y en ese entonces el Señor pone un cordón amarillo y el Señor me dice, aquí es zona, como esas zonas que ponen de precaución, zona privada de trabajadores. Aquí yo no te quiero a ti, déjame que yo trabaje. Déjame que sea yo. Yo te voy a decir una cosa, yo no tenía canas y ahí me salen canas. Dice mi hija, ¿tú me culpas por las canas? Le digo, no te culpo por las canas. Lo que te puedo decir es que eras una hija que yo no sabías dónde estabas, qué sería de tu vida y cómo te estaría yendo. Entonces, claro que como madre sí me angustié, porque no es lo mismo saber que unas están pasando por otras cosas, pero saber dónde están o dónde andan o que son de este país. Tú eres mi hija que tú no yo no sabía si te vería o no te vería ya más. Claro que hay diferencia. Entonces Dios te va a decir, hazte a un lado, pero espera mis instrucciones de cómo yo te voy a usar para esta restauración. Sí, porque muchas veces pensamos que restaurar es nada más que Dios haga las cosas, ¡pum!, mágicamente. Despierto y ya todo es un país de las mil maravillas. No es así. No es así. ¿Qué es lo que dice Dios?
Cuando Dios me revela esta historia de José, no sin antes yo decirle los otros dos ejemplos. El otro ejemplo es el rey David. ¿Qué hace Dios con el rey David? Distinción. Dios lo distingue de sus hermanos. 8 con él en total, pero de los 8 solamente a él Dios dice, hey, yo he mirado a uno que tiene un corazón conforme al mío. No solamente le miré, hasta le voy a decir a todo el mundo y a todas las edades, a todos hasta el día de hoy, les voy a decir que David es diferente. Porque en David yo he encontrado, no que le daré, no que haré en él un corazón, que ya lo tiene un corazón conforme al mío. Y aunque muchos no quieran creer y entender que hay personas que Dios ha sembrado en esta tierra con un propósito específico, y tú y yo nos tenemos que ver como esa persona especial. ¿Por qué especial? ¿Porque somos únicos? No, pero sí somos el único que Dios diseñó para la tarea que nos dio. Por eso es que tienes que entender la exclusividad de Dios. Tú tienes que entender que cuando Dios estaba diseñando a Adán y estaba diciendo, Adán, yo en ti ya estoy viendo esa persona que va a poner nombre a todos los animales y a las aves y a todo lo que vive en la tierra, todo lo que es dado por animal va a señorear. Adán, te estoy creando con tanto gozo porque tú, Adán, tú vas a tener una comunión tan íntima conmigo que yo voy a venir al jardín del Edén a hablar contigo. Entiende que cuando Dios estaba haciendo, Dios te estaba formando y Dios te estaba dando a las naciones, antes de que tú nacieras y yo naciera, Dios ya se estaba gozando en ti. Dios se está deleitando en la obra de sus manos. ¿Por qué nos cuesta tanto entender las cosas? Le voy a decir el secreto de vida, porque todo lo miramos de aquí para allá, pero cuando aprendamos a ver que todo viene de allá para acá, yo no vine a Dios, Dios vino a mi vida. Yo no decidí, ni me elegí, ni me formé. Él me formó, Él me diseñó para una tarea específica. Y si fuéramos como buenos soldados de Jesucristo, nos levantaríamos cada mañana, aquí estoy, Señor, a sus órdenes. ¿Qué es la tarea de este día? ¿Qué quiere que yo haga el día de hoy? Señor, nos cuadraríamos como buenos soldados a decir, aquí estoy, Señor. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la estrategia? ¿De qué manera quieres que lo haga? Y si a veces el Señor te dice, quédate quieto todo el día, no hagas nada, quédate quieto. Y si de pronto el Señor te dice, camuflajéate, ponte todo y ponte la armadura de soldado, porque este va a ser día de batalla, créelo que va a ser día de batalla. Hoy es día de bendición, usted lo supo, lo sintió desde el principio. Hoy es día de gloria, hoy es día de revelación. Y yo tengo que saber cuándo es el día de Dios para eso. Y yo no puedo decir cuando es día de revelación, yo no puedo venir a estar llore. Si Dios me dice, yo te quiero revelar, cállate por un momento que yo quiero revelarte cosas grandes. Estaba yo en la presencia del Señor y el Señor me revela una cosa. El Señor me dice, ¿sabes, hija mía? Porque yo le vengo, desde ayer tuvimos un culto glorioso, un culto hermosísimo, es el primer culto que de verdad yo hubiera querido. Si me preguntan a mí, yo se los dije ayer, si me preguntan a mí, yo hubiera querido que el primer culto, la primera vez que yo me subí a un altar a predicar o a enseñar, porque yo no sé ni qué es lo que hago, pero cuando la primera vez que yo me subí a un altar, yo hubiese querido sentir lo que yo sentí ayer, el fuego que yo sentí ayer. Pero yo les he dicho que yo sentí cobardía, ¿verdad? Y que yo sentí ganas de salir corriendo. ¿Se da cuenta por qué yo no me puedo guiar por lo que siento, dejo de sentir? Ni ayer porque sienta fuego, yo diga, hoy es el mejor culto de toda la vida. No, lo que sé que es un inicio, un antes y un después. Es como que Dios dijera, a ver, ven, te enlistaste en los ejércitos de Jehová, ¿verdad? Dijiste que me serviría, ¿sí? Ok, vete allá, no sé si le llaman infantería o cómo le llaman a los primeros que entran al ejército, no sé, a los primeros reclutas. Te vas a ir al campo de entrenamiento. Ah, Señor, yo pensaba que ya me ibas a dar un rifle, ya me imaginaba como Rambo, yo disparando. Y el Señor dice, pero ¿cómo te voy a dar el rifle de Rambo, las granadas, si todavía no sabes ni cómo se dispara, ni cómo se le quita el seguro? No, tú te tienes que ir a preparar, te tienes que ir a capacitar. Y ¿sabes qué? No es hora de desertarte, no es hora de que quieras dejar todo, pues si tal y has comenzado. Sí, imagínense qué cobarde he sido, ni comienzo ya me quiero correr huyendo. Así es la vida. Muchas veces Dios te da unas oportunidades que tal y comienzas y ya dices, ¿para dónde está la salida? Y el Señor te dice, no es así. Yo primero te voy a preparar, te voy a equipar para lo que tengo para tu vida. Bueno, pasado un tiempo, ¿verdad?
Ayer yo podía sentir esa gloria, esa presencia, ese culto que comenzó con profecía, que yo me tuve que contar. Dice la palabra que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Y mientras estábamos en la alabanza y un mover de Dios tan hermoso, yo sentía esa palabra profética, pero a la vez tenía que esperar al tiempo de Dios. Ya tan pronto empiezo en el mensaje, entonces viene esa palabra profética por primera vez para todos, como ministerio, como familia. Y fue una cosa hermosa y gloriosa. Pero yo le voy a decir, no tus inicios van a ser como tú esperes, como te agrade, como tú te imagines, como tú lo soñaste. No, a veces tus inicios van a ser totalmente contrarios para Dios enseñarte que aquí quien manda, gobierna y señorea sobre tu vida y la mía es Él. Es Él. Porque si nosotros pudiéramos hacer a Dios como hacemos hasta con un padre terrenal, ¿cuántas veces no nos salimos con la nuestra? ¿Cuántas veces no hicimos como que por ahí alguna avería y, ay, mi papá se va a dar cuenta, mi mamá se va a dar cuenta? Bueno, y allá uno hasta le dice a los hermanos, tú cúbreme, tú no dejes que sepan que hice esto, ¿verdad? Si a Dios pudiéramos hacer así, créame que lo hiciéramos. Y nos comportamos como si con Dios podemos hacer así, lo que queramos, cuando queramos, a la manera que queramos. Pero Dios en un momento en tu vida te va a decir, no es así. Tú tienes que sentarte, tú tienes que escucharme y tú tienes que obedecer las instrucciones que yo te doy. Y si no lo haces, pues bueno, te quedarás estancado. Pero si tú pones oído presto a mis enseñanzas y tú pones por obra lo que yo te he dicho, tú vas a ver el fruto de todo aquello que te he mandado a hacer. Ahora lo que hace el Señor me dice, estando aquí, me dijo el Señor, ¿sabías tú que aunque el cordero, por decirlo así, vamos a poner este animalito, el cordero, esté muerto ya, partido por la mitad, sobre el holocausto, sobre el altar del holocausto, ¿sabías tú que nada sucede y que lo que hace la diferencia es el fuego que cae para consumir el altar, el fuego que quema el holocausto? Eso es lo que hace la diferencia. En otras palabras, me decía el Señor, tú notaste una diferencia de ayer a ahora, es porque el fuego mío está empezando a caer. Y el fuego mío va a empezar a quemar toda grosura, todo aquello que no me es de agrado, todo aquello que no debe de estar allí, es el fuego mío. Ese fuego que yo anhelaba sentir en el principio, Dios dijo, no, ¿cómo es que va a sentir fuego si el corderito no estaba sobre el altar, partido, muerto, separado para ser consumido? La vida es una vida de orden. Esta vida nosotros la queremos vivir muchas veces como si fuera una vida de desorden y hago lo que quiero. Llega nuestro Génesis. Llega donde Dios dice, la tierra está desordenada y vacía, pero el espíritu mío se paseará y empezará a crear todas las cosas nuevas y les pondrá su estado original. Entonces es el fuego de Dios que consume nuestro interior lo que hará la diferencia. Y me decía el Señor una cosa más. Nada sucedió en la iglesia hasta que no vino el fuego de Dios. Lenguas como de fuego repartidas sobre la iglesia. Es el fuego de Dios lo que hará la diferencia en tu vida y en la mía. Es ese fuego de Dios, es el fuego de Dios. Es esa sangre preciosa rociada que habla mejor que la de Abel. Por eso nosotros tenemos que ser mujeres de fuego, mujeres que deseemos estar en el altar, que todo lo que no le agrade al Señor, que sea consumido, Ahora, el fuego de Dios no es que me va a estar consumiendo solamente cuando estoy postrada en un altar, no me malentienda. El fuego de Dios eres tú, el holocausto, toda tú, donde quiera que tú andes. Y cuando menos tú te acuerdes, el fuego de Dios estará trabajando en ti. Y el fuego de Dios te traerá la presencia. Y el fuego de Dios te hará trabajar para Él. Y el fuego de Dios es el fuego de Dios. Es que muchas veces confundimos. Muchas veces oímos de hombres y mujeres que hoy proclaman grandes cosas, pero sus vidas, ¿a ti no te parecen como que son un cabrito, una corderita en el altar? Porque tú ves mucha carne viva. Tú ves mucha carne viva, ¿sabes? A ti no te pueden engañar ni a mí. Tú sabes, donde hay fuego verdadero de Dios, cuando tú dices, es que ese corderito como que huele a quemadito, bien tostadito. Yo le oigo. ¿Por qué? Porque ya empiezo a oír los chispazos de la carne de él consumiéndose. Porque ya yo veo que ya están nomás las cenizas, de que ese corderito ya se consumió en el altar de Dios. Es fácil. Pero ¿qué se necesita? Tener un oído atento a la voz de Jehová, unos ojos atentos a su ley.
y nuestros caminos caminando en Él. Dice la Biblia que en los últimos días aún los escogidos serían engañados. ¿Pero por qué? Porque no nos metemos aquí en las santas palabras de Dios. Porque si no entendemos el principio del sacrificio, ¿cómo vamos a entender cuando Pablo en el Nuevo Testamento dice, nos presentemos nosotros como sacrificio vivo, olor grato, agradable para nuestro Dios? Ahora tú tienes que entender que un sacrificio, que es sacrificio, pero que el altar de Dios, no viene el fuego de Dios a consumir, ahí no para la cosa. La Biblia dice que tienes que ser olor grato para Dios. Tiene que subir ese olor grato. Es de decir, muero yo, vives tú. No soy más yo, sé tú en mí. Señor, que cuando hables seas tú a través de mí, que no sea yo. ¿Por qué? Porque hoy en día se está tanta hambre y sed de Dios, hambre de la palabra, porque tú lo que oyes es carnita viva. Pero cuando tú oyes a un cordero bien chamuscado, nosotros escuchamos hace poco a un siervo. Y en el siervo, aunque habla grandes misterios de Dios y grandes revelaciones de Dios, tú miras humildad. Tú sabes a alguien que camina en el Señor, tú le vas a ver caminar en humildad. No solamente bajo la revelación de Dios, sino que la revelación está sujeta ahí en el altar. Que le da a Dios toda la gloria, es lo que te quiero decir, y toda la honra. No necesariamente la gente tú la vas a oír diciendo, todo le doy la gloria a Dios, al Señor toda la gloria y la honra, al Señor toda la gloria y la honra, cuando tú ya sabes que esa vida está rendida al Señor y toda su vida le da gloria y honra, y las expresiones que salen de Él y las revelaciones, tú las recibes como, digo yo, como una abeja a la miel. Tú recibes esa revelación y tú dices, wow, yo no había visto eso, nunca pensé en aquello. Y está en la palabra. Es que lo hermoso es que no te hablan de otra cosa que no sea la palabra. Así es, y por eso sabes que viene de parte de Dios. Entonces, por eso dice la palabra que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque si no está en la palabra y si no trae la revelación de la palabra bajo el poder del Espíritu Santo, simplemente no le pongas atención. Pero si tú quieres ser una vida que sea restaurada, entiende, para yo ser restaurado, primero tengo que venir a ser muerto, consumido en el altar de Jehová. Que todo mi ser se consuma. Entender que yo soy un colaborador de Dios. No es que Dios lo va a hacer por mí, es que yo lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a hacer juntos. Y entender que sí soy especial a los ojos de Dios. Porque Dios tiene una misión específica para cada quien. Créame que desde que hemos comenzado el ministerio, yo no me he mosqueado. Toda mi vida la viví así, pastora. Yo nunca he tenido tiempo para mirar lo que están haciendo a los lados. Cuando mis hijas, Dios me dio una familia muy ocupada, 5 hijas. Así es que yo no tenía tiempo para mirar qué pasaba con otras familias al lado. Quizás horas, que Dios bendiga a las familias, pero tú te enfocas en tu viña. En el ministerio me sucede igual. Yo puedo orar que Dios bendiga a los ministerios, pero estoy enfocada en lo que Dios me ha llamado. ¿Tiene sentido? Créanme que muchas veces no tiene sentido, pero yo no sé qué es parte de mi formación. Cuando yo estaba creando a mis hijas, muchas cosas no tenían sentido. Hoy me sucede lo mismo en el ministerio, pero yo no le voy a cuestionar a Dios porque ya lo hice una vez. No me fue nada bien. Ya lo hice una vez, ya le lloré, le pataleé, es que si usted me hubiera visto, le digo, si me tomaran video, es que un día me lo van a enseñar en el cielo, pero yo me voy a ver como una niña ahí pataleando, llorando y renegando, ¿para qué conocí al papá de mis hijas? ¿Y para qué permitías esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Yo le lloré, lo lloré, hasta salió la última lagrimilla y ya cuando salió la última lágrima dijo el Señor, yo no me equivoqué, hija mía. Señor. Ana, tú querías esto y esto. Yo no me equivoqué al darte el esposo que te di. Yo no me equivoqué al darte las hijas que te di. Yo no me equivoqué al darte esto. Porque si yo te hubiera dado lo que tú hubieras querido, tú, hija mía, ahorita estuvieras en el infierno. Así me lo dijo mi Creador y mi Hacedor. Y es cierto, porque si yo hubiera tenido el esposo de traje, estudiado, y yo también una profesión, ambos profesionales, y una casa bien hermosa a la orilla de allá, de un lugar muy bonito, con un niño y una niña, y con mucha paz y felicidad, y en un hogar lleno de bendición, creo que fácilmente me hubiera olvidado de Dios. Pues ya tenía todo lo que quería, ¿verdad? Pero sin embargo Dios dijo, no, vas a conocer a este tremendo que es muy ojo alegre. Y tanto vas a estar tan contenta tú con él que hasta 5 hijas vas a tener y no vas a mirar. Tú no vas a mirar lo que venga ni lo que vaya, pero esas 5 hijas tú no sabes que tú estás teniendo saetas que van a ser como arquero en mis manos, van a ser como aquel arco en mis manos y las voy a lanzar a varias partes del mundo. Y tú no sabes que aunque tu marido te abandonare, que yo soy tu marido, que yo soy tu hacedor y soy el padre para tus hijas. Es que tú no sabes el plan tan hermoso y tan perfecto que tengo para ti, pero yo sí lo sé.
Mire Daniel. Daniel era un siervo muy amado por Dios. Así es que dígame usted, yo no le vengo a decir este día, quédese con la duda o no, si eres o no eres hijo predilecto o no de papá. Eso cada quien que tenga su propia convicción. Pero lo que yo sí sé es que Dios tiene hijos con una tarea específica y que aquel hijo que le abraza, el Señor le da reconocimiento. Quiere decir que el Señor ya sabía que José iba a ser esa persona que iba a cumplir esa profecía en la vida de él y de sus generaciones. Dios ya sabía que David iba a seguir siendo ese dulce cantor de Israel, que aún en el palacio se iba a despojar de toda su vestimenta real y le iba a danzar como loco, iba a glorificarle. Ya Dios veía a David ahí en el palacio danzándole y no importándole ni la posición ni nada. Ya Dios lo miraba con ese hombre conforme a su corazón. Y ya Dios miraba a ese Daniel que se iba a parar en la brecha y iba a decir: Jehová, trae a cumplimiento tu palabra. ¿Por qué? Porque si tú no te crees esa persona que Dios tiene para estos tiempos, créeme que entonces estamos hablando de balde. En otras palabras, cuando el Señor te dice, para mí tú eres especial, créeme. Cuando Dios te dice, esa palabra que usted decía ahorita mientras oraba por mí al final, cuando usted oraba por mí al final y decía, con amor eterno te he amado, ¿verdad? ¿Sabe que esa palabra el Señor me hizo recordar y me pude ver, mi hermana? Me pude ver como en mi juventud, como en mis años, y me pude ver hasta anciana, de canas blancas. Y la palabra es la misma, porque la edad no importa, ni lo que haya vivido o dejado de vivir, porque Él ha prometido estar conmigo y me ha prolongado su amor y su misericordia. Entonces, quiere decir que si ese mismo Dios que estuvo conmigo en mi juventud, que ha estado conmigo en todos los momentos, estará conmigo hasta el final. Pero hacerte recordar una promesa de Dios, cuán valioso es. Hacerte recordar lo que el cielo habló de ti, cuán hermoso es. Yo quiero decirle que la victoria de José está aquí en el versículo 25 al final. Vamos a poner una imagen para entender bien esto. Ya vamos terminando. Dice, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos del vientre. Aleluya. Todas estas bendiciones. Vámonos un versículo antes, Génesis 49, 24. Dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Sabe que hace unos días atrás el Señor venía y me enseñaba sobre este versículo? Hace apenas días atrás el Señor me decía, hija mía, aquí es que está el secreto. ¿Te puedes imaginar tú a José, tan pequeño? Pero ahí dice que lo mantuvo fuerte fueron sus manos del Señor sobre los brazos de él. Es decir, ahí está José entre la vida y el Señor rodeándole con brazo poderoso, con manos. Y es las manos de Dios las que fortalecieron a José. El arco de él se mantuvo firme por sus manos del Señor. Vuélvalo a leer para que se lo lleve a su espíritu. Más su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Es decir, si usted se imaginara a José ahorita así pequeño como está Noah, y usted viera que viene el Señor y le rodea, y le pone sus manos sobre sus brazos, y su arco se mantiene firme, no es por él. Es por las manos de nuestro Dios. Amén. Es por las manos de aquel que mantiene nuestro arco firme. ¿Cuál es nuestro arco? ¿Cuál es tu arco? ¿Sabe qué significa arco? Aparte de guerra, significa esperanza. El arco. La Biblia habla de otro arco también, el arco de mi Dios. Aquí en la tierra le llaman el arco iris. Pero la Biblia también lo dice, el arco de mi Dios. ¿Sabe qué es el arco? Lo que Dios te ha prometido. Isaías 54 me habla de ese arco de mi Dios para mi vida. ¿Y sabe de qué me habla a mí? Usted lee aquí en la Biblia el arco de Dios. El arco que Dios pone para poner una señal
para Noé y para todos los descendientes después de él, que jamás volverá a haber diluvio. Pero ese arco que usted lee aquí en la Biblia, a mí Dios me lo mostró en el cielo. Ese arco está sobre el trono del Señor, para recordarle al Señor su fidelidad y sus promesas, para recordarme a mí. Cuando a mí Dios me dijo, mira, hija mía, y estaba allá, dijo, se llama, mira lo que es, dijo, ese es el arco de mi Dios. Usted sabe lo que es el Señor mismo presentarte su arco, su promesa, como Dios diciéndome, las promesas que te he dicho, Ana, tienen cumplimiento, porque yo no miento. Y la promesa que te hice en la tierra te la muestro aquí en el cielo. Muy poco yo hablo de lo que Dios me ha dado. A su tiempo hablaré, escribiré, recitaré lo que Dios quiera que haga sobre lo que Él me ha dado. Pero cuando yo lo testifico, créame, que yo me siento una vez más en el cielo y recordando la promesa de Dios. Recordando que yo no lo vi aquí en la tierra, pero lo veo en el cielo. Porque las promesas de uno están allá. Por eso el corazón de uno está allá. Allá donde está mi Dios. Entonces yo tengo que elevarme por sobre toda circunstancia, por sobre toda adversidad, para ser restaurada. Porque si yo miro la restauración mía debajo de la tierra, me voy a desanimar. Pero si yo veo mi restauración como la restauración que nace en el corazón de Dios, está en la mente de Dios y está en la eternidad con Él, yo la eternidad la hago mía por el poder de su palabra. Vaya conmigo a Isaías, ahí mismo en Génesis capítulo 50, un capítulo adelante. Versículos 24 y 25, y con eso termino. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Lo que yo le quiero decir aquí es lo siguiente. José estaba profetizando para sus generaciones. Les voy a decir una cosa. José conocía muy bien a sus hermanos, a los mismos que lo habían vendido, a los mismos que le fallaron. Es decir, cuando aquí él está dando esta promesa, ellos no son cautivos todavía. Ellos son favorecidos por causa de José, ¿cierto? José tiene gracia delante del faraón, ¿verdad? José es grande. José es un señor, el segundo al mando después de faraón. Y le dice que le dé la tierra de Gosén para sus familiares, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí no son esclavos, pero José sabía la comodidad de sus hermanos. José sabía que sus hermanos, al ver, porque haga de cuenta que Egipto en aquel tiempo es como es Estados Unidos hoy. Muchos quieren venir a este país, ¿verdad? Muchos oyen tantas historias de acá. Y allá era la tierra que tenía pan y provisión. La tierra que todos de todas las naciones tenían que venir a Egipto a comprar. Y que Dios da vida a la familia de José por causa de un hombre que supo entender su llamado y que pudo mantenerse firme por el brazo fuerte de nuestro Dios. Pero José, sabiendo a su pueblo, Dios le da entendimiento y palabra profética y le hace saber Dios, mira, aquí tu familia va a pasar por esto. Ellos llegarán a ser esclavos, pero dales esta palabra profética. Diles que cuando yo les visite, que cuando yo les haga sacar, no dejen aquí tus huesos. ¿Te imaginas tú profetizar sobre tus propios huesos? ¿Te imaginas tú profetizar sobre tus generaciones y sobre toda una nación? Decirles, ustedes se agradarán tanto de Egipto que aquí se van a querer quedar en Egipto. Pero Dios los va a visitar. Así que necesitamos reclamar y proclamar y declarar la visitación del Señor sobre nuestras familias. Que no quedarán esclavos en Egipto. Que aún los huesos serán sacados de ahí. Es José diciendo, aunque pasen los años que pasen, más yo sé, más yo estoy seguro que Jehová os visitará. No se van a quedar aquí. Él estuvo en Egipto, pero Egipto no se quedó en su corazón. Egipto quedó en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Dios nos va a hacer volver
Dios cumplirá su promesa. Es que yo sé a qué Dios le sirvo. Es que yo sé de cuál Dios yo soy. Yo sé que aunque ustedes no van a hacer como tienen que hacer en los caminos del Señor, pero sé que por la grande misericordia y la fidelidad de Dios los va a hacer sacar de acá. Y él estaba profetizando hasta los tiempos de Moisés, imagina. Qué poderoso es cuando tú le crees a Dios. Profetizas y haces cambios para ti y todas tus generaciones. Que Dios nos ayude a tener la restauración completa. Es decir, todo